Mi nombre es Alexi Gómez, yo vivo actualmente en Rosario. Mi nombre es Mercedes Vaca, vengo de Tucumán. Me llamo Dana Ríos y vengo de Rosario. Soy Luciana Alegre, tengo 18 años, me dicen Luli. Actualmente vivo en un hogar. Mi nombre es Mauro, vengo de Rosario. Yo soy Abril, Avi, soy de Rosario, Santa Fe. Los de las propuestas lo armamos todos los días que íbamos, ¿viste? Cada día que íbamos tirábamos, por ejemplo, la mía siempre es lo del alquiler, porque uno puede tener la plata que necesita, o sea, puede tener un trabajo, pero yo en mi caso tengo mi familia, pero mi familia a mí no me apoya en lo que necesito porque no lo tiene. La situación laboral que sufrimos los jóvenes para conseguir trabajo, especialmente los que no terminamos la secundaria a tiempo, y los trabajos que están en negro y que no nos alcanzan ni siquiera para pagar un alquiler. Yo tengo derecho a una vivienda digna y los planes de viviendas también pueden incluirme. Yo creo que sobre todo es la calidad humana del saber, digamos, que los jóvenes vienen con muchos problemas de su casa y por ahí se los castiga o se los reprime que no hablen. Por ahí sería un poco más de escuchar. Tengo derecho a estar acompañada en el egreso y creo que necesitamos contención. Son muchas de las decisiones que se toman para los jóvenes, sin los jóvenes, y por ahí creo que los jóvenes se sienten como un poco oprimidos también dentro del instituto. Como que hay muchísimas personas afuera que deciden por él, pero no escuchándolos. Tengo derecho a hablar y a que me escuchen. Lo que me interesa mucho es la capacitación del personal, porque muchas veces sufrimos violencias que quizás uno viene de un lugar de vivir tantas violencias e irse a otro lugar a vivir otro tipo de violencia es como querer irte y lo primero que agarras es irte a la calle. Necesitamos que las personas que nos cuidan estén bien capacitadas. La propuesta es que Niñez pueda reforzar el vínculo en nuestros parientes cercanos o cuando nosotros nos sintamos identificados. Tengo derecho a vivir en familia. La mayoría de jóvenes ya estamos egresando por nuestros medios, con ayuda, pero tenemos muchos chicos atrás todavía, chicos que están ingresando ahora y más que para nosotros son más para ellos, porque no somos solamente nosotros, somos muchísimos más los que están atravesando las mismas situaciones y no queremos que pasen por lo mismo que nosotros. Necesitamos con urgencia que la ley de egresos se implemente en todo el país.